Vamos a empezar ya con el mensaje del día de hoy. Muchas gracias, Dani, por la apertura, por cada uno de los coros que cantamos. Y bueno, en esta noche vamos a estar leyendo un salmo que es probablemente mi preferido, o al menos uno de mis preferidos en este último tiempo. Y como verán, ahí en la diapositiva dice Salmo número 46. Es un salmo bastante conocido, lo habrán leído en muchas ocasiones, y es un salmo que ha sido leído y enseñado desde este púlpito también en muchas ocasiones. Y en esta noche lo vamos a leer todo, pero nos vamos a centrar en un pasaje, en el versículo, que es el versículo 10, pero después. Primero vamos a leer todo el Salmo 46. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Dice el versículo 6, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid de las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Y dice el versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Voy a poner el reloj, no pasarme del tiempo. Bien, este salmo es un salmo realmente hermoso. Es un salmo que nos enseña que Dios es nuestra protección, aun cuando se nos venga el mundo abajo. De hecho, dice, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. El salmista lleva el ejemplo al extremo. Me ponía a pensar, ¿y qué podría ser peor? ¿Qué situación, qué desastre natural podría ser peor de este? Básicamente no hay nada peor, es que los montes, los puntos altos pasen al corazón del mar, los puntos más bajos, es decir, que todo se vuelva patas para arriba. El salmista hasta parece como que exagera, pero lo hace así para que quede muy claro aquello que quiere transmitir, que no importa lo que pasemos, Dios está con nosotros y no tenemos que temer. Pero también para hacer la situación incluso un poco más, un poco peor, no solamente habla de una inestabilidad natural, sino que habla de una inestabilidad política. Leímos en un versículo, bramaron las naciones, titubearon los reinos. Pero luego de escribir todos estos escenarios que leíamos, llega el versículo en el cual nos vamos a centrar en esta noche, que es el versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. En todas las grandes obras de Dios que fueron mencionadas en los versículos anteriores, se manifiesta la soberanía de Dios. A través de todo eso que veíamos, podemos ver la soberanía y el poder de nuestro Dios. Ahora, como decía, en esta noche nos vamos a analizar el versículo y vamos a ver que solo en la primera parte, donde dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Solo en esa primera parte podemos encontrar al menos, en primer lugar, un deber, o mejor dicho, dos deberes. Y después vamos a ver, en segundo lugar, el fundamento de estos deberes, el por qué. Y vamos a centrarnos en los deberes que nos otorga este versículo. Órdenes puse acá.
leyendo el versículo, ¿cuáles son las dos órdenes, los dos tan imperativo? Estad quietos y conoced, justamente. El primero, estad quietos, y el segundo, conoced que yo soy Dios. Estas son las dos órdenes que se deducen prácticamente de este versículo. Y vamos a ver el primer punto. Estad quietos. Como se nos puede imaginar, estad quietos es un deber, es nuestro deber de estar tranquilos delante de Dios, de que de alguna forma dejándonos llevar por su voluntad y dejándonos llevar por su providencia. Pues mientras preparaba el mensaje en esta semana, me interesaba el poder buscar bien el significado de este estad quietos y poder analizarlo el texto desde el idioma original. Obviamente no sé hablar ni leer hebreo, gracias a Dios hay hermanos que dedicaron sus vidas a escribir bibliografías y está todo en internet, pero me topé que detrás de estas dos palabras, estad quietos, se oculta una sola palabra en hebreo, que como pueden leer ahí es rafá. Y me gustaría que veamos algunos otros pasajes de la Biblia que utilizan esta palabra, para que podamos entender un poco el sentido que tenía esta palabra para el pueblo hebreo, porque realmente es de mucho provecho. Ahí puse 4 ejemplos. Ahí están los 4 ejemplos. Bien, no tengo la tablet para no buscarlos por una cuestión de tiempo. Permítanme darme un poquito media vuelta. Los vamos a leer de ahí del PowerPoint. El primer ejemplo, Deuteronomio 4:31, dice: porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. En negrita puse las palabras en la cual se traduce rafá. Y vemos que el primer versículo que leímos en Deuteronomio se traduce como dejará. Si ustedes analizan después en sus casas, cada vez que Dios dice al pueblo, le dice no te dejaré, o le dice a alguna persona no te dejaré, o alguna palabra similar, usa esta palabra, rafá. Entonces, estad quietos puede significar dejar también. En segundo lugar, y este es muy interesante porque es algo negativo, en Josué 18:3. Dice, y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Acá es una palabra que es algo negativo, negligentes. Pero, ¿cómo puede ser que se traduzca estad quietos a negligentes una misma palabra que tenga esos dos significados? En realidad es porque no iban negligentes para venir a poseer la tierra. Estaban quietos, de alguna forma. Esta palabra, rafá, se puede traducir en un sentido de flojera, de vagancia. No iban, eran flojos. Tiene que ver en este caso. También en un sentido negativo se puede utilizar la palabra cuando se mencionan palabras como desfallecer, como desmayar, como débil, como debilitar. Esto abre todo un espectro. Les pido que vayan haciendo el ejercicio mental de ir tratando de conectar, dejar, negligentes, dejarse, con el estad quietos del versículo original que estábamos principal que estábamos leyendo. Pero aún más interesante son los últimos dos. Porque en 2 Samuel 24:16 dice, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Detén tu mano. Este es sencillo. Este es un no hacer. De hecho, es lo primero que se nos viene a la mente cuando alguien nos dice, estad quietos, quédate quieto, es no hacer algo. Bueno, acá la traducción
habla de lo mismo, de un no hacer en este sentido de la palabra. Pero vamos a leer el último, Job 27:6. Recuerden que todas estas palabras son la misma que estad quietos. Job 27:6 dice, mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Este es muy interesante porque Rafá también significa ceder. Rafá significa también ceder. Y cuando Dios dice, estad quietos, está usando esa palabra y pareciera significar algo mucho más que un no hacer. Es algo más allá que un no hacer, sino que también es un ceder, un dejo de luchar, no solo no hago algo, sino que también hay una especie de entrega, y eso vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, analizando más que nada estos últimos dos puntos, un no hacer y un ceder, llegué a una conclusión de que el mandato de estar quietos implica hacerlo en al menos dos sentidos. Bien, ahí spoileé el primero. El primero de ellos es en las acciones, en nuestras acciones y en nuestras conductas. ¿Y cómo podríamos estar quietos en nuestras acciones y conductas? Bueno, debemos mantener quietud muchas veces en nuestras acciones, en nuestras palabras, teniendo cuidado a la hora de hablar, no hablar de más. Hay que tener cuidado en no quejarse contra los designios de Dios, que son perfectos. Nos debemos mantener en quietud en cuanto a nuestro accionar, en cuanto a nuestras conductas, para que no vayamos en contra de lo que Dios quiere y lo que Dios dispone. Es un buen consejo del estar quietos en nuestras acciones y conductas. Dice el versículo Romanos 9:20, dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y muchas veces en nuestra vida cristiana es preferible, a veces conviene quedarse callado, conviene no hacer apresuradamente, antes que hablar, antes que hacer, altercando y discutiendo contra Dios. Pero el segundo punto, estad quietos en cuanto a nuestra disposición interior de nuestros corazones. Debemos intentar muchas veces mantener la calma, pero también lo más importante y sobre todo, una sumisión de espíritu a la voluntad de Dios, no importa cuál sea, una sumisión. Hay muchas veces en las que no entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Muchas veces no podemos comprender por qué Dios nos hace atravesar por diferentes situaciones. De hecho, Dios nunca nos pide que entendamos todo. Dios no nos pide que lo entendamos. Y nos vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida cristiana en situaciones preguntándole a Dios ¿por qué? Porque en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, no entendemos todo, no podemos comprender todo lo que nos pasa. Nuestra mente es mucho más pequeña. El salmista en el Salmo 88 decía, mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? No está mal que en algunas ocasiones esta también sea nuestra oración. ¿Por qué? De hecho, Jesús mismo oró al Padre diciendo, ¿por qué me has desamparado? No está mal siempre y cuando nuestra oración no se transforme en una queja, en una especie de queja, y lo que en principio era un clamor desde un corazón contrito, desde un corazón arrepentido, humillado, que eso no se transforme en una queja desde un corazón enojado o de un corazón recriminatorio hacia Dios. Pero no está mal preguntar y orar a Dios por qué. Ahora, lo que sí no se negocia es la sumisión, el espíritu de sumisión a la voluntad de Dios. El estar quietos tiene que ver con algo de nuestro accionar, con algo de nuestras conductas, como veíamos, de no apresurarse para hablar ni hacer cosas,
pero también con una sumisión a la voluntad de Dios. Puede que no entendamos, puede que pidamos explicaciones a Dios y puede que no nos las dé, pero aún así debemos ceder. Ceder. Recuerdan que la palabra estar quietos también significaba ceder. Debemos ceder ante la voluntad de Dios. El ejemplo claro y perfecto de una oración en este sentido lo hizo el mismo Jesús cuando estaba padeciendo en momentos previos a la cruz, en el cual se postró y dijo, una oración de Jesús conocidísima: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El estar quieto significa también una sumisión a la voluntad del Padre. Vamos a pasar al segundo. Conoced que yo soy Dios. La palabra en hebreo que usa este versículo para conocer es la palabra, como leen ahí, yadá. Y es muy interesante, al igual que el anterior, para ver el significado que tiene. También vamos a ver esta vez 3 versículos. El primero dice, y es la misma palabra, Génesis 4:1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Todos, o la mayoría, sabemos que acá conocer, que Adán conoció a Eva, no fue en el sentido de, hola Adán, mucho gusto, Eva, un gusto, un placer. No, sino que habla de una verdadera relación íntima, un conocimiento íntimo, no es un simple acto de conocimiento de tener en la mente, de saber que Eva existía, sino que es una relación íntima. Y para que vean que no es algo casual, ya que justo se traduce con la misma palabra, vamos a ver otro ejemplo en Eclesiastés 2:14. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Acá lo traduce como entendí. Es un poco más allá que saber, un poco más allá que de conocer. Es entenderlo. Muchos de acá podemos conocer cosas que no entendemos. Yo puedo decir la fórmula de la relatividad, la que es fácil, E igual a mc cuadrado, y eso, de hecho, está muy lejos de conocer y entender esa fórmula. De hecho, no puedo ni por dónde empezar. Conocer algo no es lo mismo que comprenderlo, que entenderlo. Y vamos a leer en Isaías 6:9, dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. De vuelta, es comprendáis. Un escalón un poco más allá que conocer algo. Y podríamos realmente seguir viendo pasajes sobre esto, y lo que vamos a descubrir es que esta palabra no solamente significa conocer, sino que significa discernir, percibir, sentir, experimentar. Tiene que ver con conocer algo, sí, pero mayormente a través de la experiencia, mayormente conocer algo a través de los sentidos y de vivirlo realmente. El sentido acá no es que sepamos que Dios es Dios, no es ese, sino que realmente le conozcamos. De alguna forma está diciendo, vengan y experimenten que yo soy Dios, que Dios es Dios. Experimentenlo, sientan que soy Dios, vívanlo. Va mucho más allá de un simple saber. Es una especie de predisposición de vida, de querer probar de Dios cada vez un poquito más. Y mientras estudiaba esto, pensaba cómo podemos conocer o experimentar que Él es Dios. Las primeras dos son las fáciles. Leyendo y estudiando su palabra. No hay otra forma. Así podemos conocer los principios de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios le gusta, los mandamientos. De esa forma podemos hacerlo. En segundo lugar, buscando a Dios en cada decisión. Y esto tiene que ver más que nada con la oración. Son las dos que siempre decimos, el estudio, la lectura de la palabra y la oración.
no solo recibiendo por su palabra, sino buscándole en oración para que nos guíe en nuestro vivir. No podemos experimentar que Él es Dios y cuando llega el momento a la hora de tomar decisiones, hacemos la nuestra y decidimos en base a nuestro criterio sin ni siquiera buscar o intentar buscar qué es lo que Dios quiere para mi vida. Y en tercer lugar, que este es el más complicado, entregándose a Dios, entregándose a Dios. Y acá quizás pueda parecer confuso de entregarse a Dios relacionado con la salvación. No estoy hablando de entregarse a Dios en relación a la salvación y ni tampoco estoy hablando en base al señorío. Pero muchas veces los cristianos, cuando pasa el tiempo, nos ponemos a nosotros mismos antes que Dios en distintas circunstancias. Dejamos a Dios y dejamos a la iglesia como algo secundario, que faltamos con facilidad y ante la primera excusa, que no tomamos grandes responsabilidades con Dios, que ponemos nuestros planes antes que los planes de Dios, que ponemos a nuestra familia antes que a Dios. Yo creo que en parte todos luchamos contra eso. No sale naturalmente de nosotros ponernos en segundo lugar, o en tercero, o en cuarto. No es algo natural del hombre. Nuestra naturaleza nos pide a gritos ponernos como los primeros. Y todos en algún punto y en diversas magnitudes fuimos, quizás hasta, suene fuerte, pero de alguna forma medio hipócritas en este sentido. Y yo también me pongo en primer lugar. Y después damos lecciones sobre misioneros que realmente dieron sus vidas, que dejan sus familias, que sufren, que son maltratados, que no tienen ni siquiera dónde dormir. Y nosotros acá nos creemos unos super cristianos, porque vamos a la iglesia los fines de semana, algunos miércoles. Pero que no llueva porque faltamos encima. Que no nos quiten esto porque nos enojamos. Tenemos todas las comodidades que tenemos y aún así no estamos conformes. Y esto no quiere decir que no está mal buscar progresar en ciertas cosas, buscar crecer en ciertas cosas. No estoy haciendo referencia a eso. Mi punto va para otro lado. Voy a contar algo que me pasó una vez, hace no mucho. Y un día me fue necesario plantearme una pregunta. Un día en especial, me quedó marcado, yo estaba preparando una lección para los preadolescentes. Una lección de pre sobre Corrie ten Boom, una misionera. Y recuerdo en ese momento estar leyendo la historia y realmente quebrarme. Porque leía cómo ella explicaba que estaba en un campo de concentración nazi, sin ni siquiera ser judía, en un campo de concentración nazi, con 52 años durmiendo sobre maderas, ni siquiera eran camas, vamos a decir camas entre comillas, y ni aún así dormir podía porque dice que las pulgas le picaban todo el cuerpo y no le dejaban dormir. Y aún así, a pesar de todas esas cosas, ella y su hermana hacían el ejercicio de orar todas las noches y dar gracias porque Dios les daba un lugar donde dormir. Y estaba en un campo de concentración. Yo sentado en un escritorio con el aire acondicionado, con una computadora y preparando una lección para hablar sobre ella. Les puedo asegurar que en ese momento hasta me sentí ridículo. Me sentí ridículo. Y encima muchas veces tenemos, o al menos a mí me pasa, tenemos la insolencia de imaginarnos y de imaginar situaciones y pensar, yo si tuviera en la persecución, yo si hubiera vivido en tal tiempo, yo también entregaría mi vida. Yo si hubiera vivido en la época del Holocausto, también hubiese ayudado y no me importa que me lleven a los campos de concentración, no me importa. Cuando realmente el sábado hicieron 38 grados y me subí a este escenario quejoso. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo reaccionaría yo, me pregunto, ante situaciones tan graves? Y aquel día de la lección yo me hice una pregunta. ¿De verdad estoy entregado a Dios? Y de vuelta, no hablo de salvación. Y preparando este mensaje llegué a la conclusión de que quizás hay que hacernos esa pregunta mucho más seguido.
y esto es para todos, porque muchas veces nos sorprenderá analizarnos y darnos cuenta que se nos fueron dando vuelta las prioridades. Y es necesario que les volvamos a pegar una corrección y pegarles un giro. No hay forma de que experimentemos a Dios si no nos entregamos a Dios, si no nos entregamos en sus manos realmente, dejando de lado el yo. Ahora vamos a terminar con lo que yo llamé el fundamento de estos dos deberes que acabamos de ver. El por qué. ¿Por qué debemos, por qué podemos y debemos hacer estos dos deberes? Este fundamento es uno solo. No necesita ninguna explicación, es sencillo, pero a la vez es profundamente complejo. Y está en el mismo versículo y en la misma orden de conoced, yo soy Dios. El hecho de que sea Dios es razón de sobra para que debamos estar quietos delante de Dios y para que busquemos conocerle. Una vez hablé de esto y recuerdo decir que si bien parece un sinsentido, muchas veces los cristianos nos olvidamos de que Dios es Dios. Nos olvidamos de que Dios es Dios. Dejamos de creer en ciertas promesas. La leemos en la Biblia, lo creemos, decimos que lo creemos, pero realmente no lo creemos. Dudamos de nuestro futuro. A veces pasa que se pierde la noción de quién es Dios. Se deja de lado la reverencia, se deja de lado el temor. Esto nos puede pasar a los cristianos. De hecho, nos pasa. Perdemos de vista sus cualidades, las cualidades de Dios, perdemos de vista su santidad, perdemos de vista su soberanía, su poder, su ira. Y junto con eso perdemos el temor de Dios. La solución es volver a creer que Dios es Dios. Ahora me preguntaba con el versículo esto de que Dios nos dice, yo soy Dios, ¿qué significa? ¿Qué podríamos sacar de esto? ¿Qué nos quiere decir Dios con esto? Y vamos a ver rápidamente algunos puntos que devienen de que Él sea Dios. En primer lugar, como Él es Dios, es un ser absoluta e infinitamente perfecto. Si Dios es un ser absolutamente perfecto, entonces es imposible que Dios cometa errores o que Dios haga maldades. A Dios no se le escapa nada, Dios no tiene errores de cálculo, Él no se puede equivocar. Entonces, siguiendo un poco la lógica, si Dios no se equivoca, todo aquello que pasa tiene una razón, que como veíamos al principio, quizás, y la mayoría de las veces no sabemos cuál es desconocida esa razón, pero hay una razón. Como Él es Dios, es un ser absoluta e infinitamente perfecto. Segundo lugar, como es Dios, está más allá de toda comprensión humana. Si está más allá de toda comprensión humana, entonces es totalmente insensato e insolente que intentemos juzgar nosotros sus decisiones, porque a nosotros no son misteriosas las decisiones de Dios. Nuestra mente no es capaz de comprender aquello que Dios, la mente de Dios. Vamos a leer un versículo ahí en Job 11, versículos 7 al 9. Dice Job, capítulo 11, versículo 7 en adelante, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. No por nada el apóstol Pablo, leíamos antes, se pregunta, ¿quién sos vos, hombre? En versión moderna. ¿Quién sos vos, hombre, para ponerte a discutirle a Dios? Si creemos que encontramos fallas en el pensamiento, en la lógica, al gobierno de Dios, entonces estamos pensando
que somos capaces de ser los consejeros de Dios. Nos pensamos capaces de ser consejeros de Dios cuando la realidad es muy distinta y la realidad es que entre Dios y nosotros hay un abismo. Punto 3. Como es Dios, todas las cosas son suyas y tiene derecho a disponer de ellas a su antojo y placer. Vamos a pasar rápido este punto. En Deuteronomio 10:14 dice: aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Todas las cosas vienen de Él, todas las cosas son de Él. Y como a nosotros nos gusta, y encima el ejemplo no es correcto, a nosotros nos gusta con las cosas que nosotros tenemos, nos da placer disponer de ellas a nuestro antojo, o pensamos tener el derecho de disponer de ellas a nuestro antojo porque son nuestras, y aún así siguen siendo de Dios. Por eso digo que el ejemplo no es lo más correcto. Entonces, ¿no puede hacer Dios con lo suyo lo que Él quiera? Y sin dudas, el dueño del universo puede hacer con Él como le plazca. Cuarto punto, como es Dios, es digno de ser soberano sobre todas las cosas. No solamente es soberano, Él es digno de ser soberano. A veces las personas podríamos tener más de lo que seríamos dignos de tener. Pero en el caso de Dios, no solamente es el dueño de todo el universo, no solamente es soberano sobre todo el universo, sino que también es digno de serlo. Esto quiere decir que no hay nadie, no existe nadie, no nos podemos imaginar ni siquiera nadie más digno que Él para ser soberano de todas las cosas. Él es el ser máximamente grandioso. Por lo tanto, cuando hace ejercicio de su soberanía, lo mejor para nosotros es estar quietos y someternos sin objetar. Y ven cómo estos puntos también se fundamentan y muestran el porqué de las órdenes que veíamos al principio. Como es Dios, es digno de ser soberano sobre todas las cosas. Y por último lugar, y ya termino con esto, como es Dios, va a mostrar su soberanía a las naciones. Esto tiene que ver con la segunda parte del versículo 10. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Él va a hacer saber a todos que es el Supremo Señor, que es el Supremo Señor de toda la tierra, y nadie va a poder detener su mano. Leemos en Isaías 45, versículos 6 y 7. Dice: para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo soy Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy Jehová el que hago todo esto. Leer estos versículos nos hacen entender y nos hacen poder ver la insensatez de ponernos contra la voluntad de Dios. Y también nos hace ver qué sabios que son aquellos que estando quietos se someten a su soberanía. Como es Dios, va a mostrar su soberanía a las naciones. Hermanos, espero haber podido ayudar a través de este salmo a que sigamos entendiendo y que sigamos conociendo quién es Dios. Y que esto de conocer quién es Dios nos aliente y nos mueva a cumplir con estos dos deberes que también hemos visto esta noche. Que estemos quietos con todo lo que eso significa. No es que ahora tienen que volver a sus casas y no hacer nada, sino un espíritu de sumisión, ceder ante Dios y que conozcamos que Él es Dios con todo también, todo lo que eso significa. Muchas gracias.